por ejemplo, en la película hay un puro mensaje social. Cuando muestran en ese subterráneo a los viejitos, que su realidad que era el sueño. Sí. No era la realidad de ellos. Entonces, ellos dormían para vivir una realidad que no existía. Entonces, la pregunta que me hago yo, ¿no muchas veces estará pasando eso en nosotros, en las personas que están viviendo no en su realidad? ¿Cierto? Por ejemplo, ahora en la era de las comunicaciones, ¿no será que la gente está dormida, por ejemplo, en el WhatsApp, en el Instagram, en TikTok, Bueno, en Facebook, en Internet, en YouTube, ahora viéndonos a nosotros? De hecho, es más normal en cosas muy sencillas, por ejemplo, a nivel cerebral, cuando el cerebro se queda capturado emocionalmente, uno empieza a idealizar. Uno empieza a idealizar a las figuras de, no sé, de poder. ¿A idealizar? Sí. Entonces uno está permanentemente fantaseando cosas extremadamente positivas sobre algo. Entonces, de alguna manera, aquellas personas que están en un proceso continuo de idealización de cualquier cosa, está permanentemente viviendo en la fantasía y no logra integrarse en la realidad adecuadamente. Es lo que se presenta en la película. La película, exactamente, para conectarse a los sueños, ¿cierto?, tenían que usar un sedante potente. Estos viejitos que tú decías, ¿cierto?, en esa escena, también, pues, o sea, también tenían acceso a este sedante poderoso, ¿cierto?, que los dormía, y con eso ya estaban aburridos ya de vivir esos viejitos, entonces por eso hacían así, eso. Pero nuestra sociedad también abusa de los sedantes, abusa de los fármacos, ¿cierto? Abusa de sustancias que provocan impulsos y a veces llegan a tu límite, claro, a tu límite que, por ejemplo, cuando te comes un chocolate se produce un pic límite, ¿cierto?, en una hormona, ¿cierto? Sí. O el café. Que es como esta... ¿Cómo es que se llamaba esta hormona? Dopamina. Que, claro, hay ciertas cosas que te producen esto y que te ponen eufórico, lleno de energía, con impulso para poder hacer cosas y está ya. Así, ¿cierto? Y a veces demasiado sobreestimulado para hacer algo. Pero ¿qué pasa cuando ya superas tu límite, ¿cierto? Cuando te comes un chocolate, esto se duplica, ¿cierto? Es como se dispara estos niveles de esta hormona por 2. Cuando las personas tienen, por ejemplo, relaciones sexuales, también se produce un impacto de esta hormona. Y descarga inconsciente también. Y descarga inconsciente. Cuando las personas, imagínate, la metanfetamina, las drogas, la metanfetamina no lo dispara a estos límites por 2 o por 3, lo hace casi por 10 veces. Y el problema que tiene nuestra sociedad ahora es que se sobreestimula. También se producen estos sobreestímulos que superan tu límite. Es sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con tener un teléfono ahí, ¿cierto?, con esta luz azul que inhibe tu descanso para que puedas estar ahí, ¿cierto?, abierto. Sobreestimularte, el hecho de que la gente tenga la tendencia a ser adicto en cierto sentido a pornografía o un montón de otras cosas, esto hace que tu cerebro explote. Y cuando tú tienes que hacer algo, cuando tienes que realmente rendir en tus tareas habituales, no vas a tener la energía porque ya superaste tu límite. Y después de eso viene como la normalización del estado neurofisiológico y empiezas hacia abajo y vas a la baja, y después las personas andan todas decaídas, sin energía. Oye, Joel, entonces imagínate cuando necesitan resolver sus propios miedos los miedos internos, ¿cierto? Su carga, su mochila, si no están en la realidad, están volados o están en el fondo dormidos. Mala sobreestimulación que existe hoy día, la droga, los miedos, no pueden resolver sus
sus problemas internos de forma normal, porque Las adicciones. porque no están bien, pues. Bueno, hay de muchos tipos de adicciones, no solo la droga, porque está la comida, Es verdad. ¿cierto? La no comida, ¿cierto? También, no sé, las cosas materiales, en fin, todos los excesos son malos, ¿sí? ¿Para qué vamos a entrar en eso? Lo que me preocupa a mí es eso de estar dormido, una sociedad enferma, una sociedad dormida, en el fondo una sociedad drogada, ¿cómo resuelve, cierto? ¿Cómo resuelve sus problemas internos? Que debe ser muy complejo. O tal vez al caer en ese bucle, droga, vicio, sueño y esta felicidad que alcanzan, esta euforia, y después bajón, droga, sueño, vida y esta euforia se forma en su vida. Es su realidad. Pero eso no es la realidad, po. No, pues en la de ellos, pues, con sus medios, la realidad que ellos pueden optar. Claro, y eso también está en la película, que yo te decía que estos viejitos, ¿cierto?, que aburridos de la vida, vivían en un sueño, ¿cierto?, para poder, en el fondo, ser felices. Y es bonito, hablando esto de los sueños, porque, por ejemplo, muchas veces a algunas personas le da miedo sentir pena, le asusta sentir tristeza. Pero en relación al problema que tenía Fisher familiarmente, especialmente con su padre, el hecho de sentir y expresar esa emoción de tristeza es lo que lo repara. Le pone los pies en la tierra. Exactamente. Y ese al final era detrás de todos los traumas, las relaciones, todo eso, al final era solamente soltar esa emoción que sentía con su padre. Porque cuando ellos se metieron al sueño de Fisher, él lo último que había sabido sobre su padre es que él le había dicho que él estaba decepcionado. Y se quedó con eso. Entonces cuando se llega a la caja de Fisher, está ese elemento restaurador, donde él suelta esa tristeza, pero conectado con algo bonito, claro, que tiene que hacerse cargo de sí mismo. Entonces el padre no quería herirlo, sino que le quería decir que él estaba decepcionado, que él no tomara la iniciativa de forjar su propia vida, o sea, que estaba preocupado por él. Por eso los personajes, cuando crearon esta idea de la que tú te estás refiriendo, dicen que Fisher debería pagarle más por lo que está pagando Saito. Por la terapia. Claro, porque es una terapia. Que se transformó en terapia la cuestión. Como en una terapia, exactamente. En cambio, lo de Saito no, por lo que quería Saito es que él eliminara el imperio de su padre para poder tener el control y el monopolio de la energía. Sí, era interesante eso. Pero ¿habrá sido real? Bueno, estaba en el sueño de Fisher, ¿cierto? Pero la implantación de esa idea, ¿habrá sido real? ¿O era ficticia? O sea, o pobrecito Fisher, porque si no era real, quiere decir que todo eso que descubrió al final en el sueño, de que su papá sí se interesaba por él, lo valoraba, ese tenía guardado el remolino en la caja, la foto, pero si no era real, pobrecito. Es que yo en la película creo que logré, porque también me llamó la atención eso. Y por ejemplo, Ames, ellos iban con la idea de que tenían que como destruir más o menos la relación que tenía con su padre, para algo así, creo. Con su tío. No sé. Claro, pero él se da cuenta cuando Ames se transforma en el tío, que al final Fisher tenía más trauma y problemas de lo que se esperaba. Claro. Entonces, y eso ellos no lo tenían en conocimiento. Entonces, a partir de esta exposición de cosas, de material nuevo, ellos fueron trabajando. Entonces creo que al final la catarsis que tiene fue más intensa porque fue coherente con las heridas que tenía. Sí, coincidió, afortunadamente. Sí, afortunadamente. Por eso le Por eso hicieron hubiesen equivocado.
Y el tema es que tuviera así el límite de equivocarse. Sí, porque para esas operaciones tenían que tener levantar información, tenían que tener un background de información súper certera sobre los involucrados, o si no, todo se iba a las pailas, ¿cierto? Entonces, eso también muestra algo, po, ¿cierto? Que cuando uno quiere hacer terapia, ¿cierto? Tiene que tener antecedentes, ¿cierto? O sea, es importante que uno coopere, ¿cierto? Cuando uno va a hacer una terapia o algo, Claro. cooperar ¿cierto? Con el profesional de la salud para entregarle, ¿cierto? Y soltar, ¿cierto? Las papitas de su vida, pues, para que sea más fácil un poco el proceso de reparación. Sí, de hecho, yo suelo siempre explicar esto a mis pacientes. Por ejemplo, la idea, claro, es cooperar, y porque es como cuando uno va al dentista. Si uno va al dentista, uno quiere que le vean lo que tiene en los dientes y sacar lo malo. Claro. Pero ¿qué pasa si uno va al dentista y el No muestra nada. médico le va a sacar, no sé, una muela, y uno se tapa? No quiero. No tiene sentido, po. No No. se puede trabajar. Claro. Entonces, es muy cierto lo que menciona el Joel, que es necesario en los procesos terapéuticos tener la disposición, tener la voluntad para mostrarse tal como uno es y cooperar para que saque lo que estorba, lo que duele, lo que molesta.